Muy buenos días. Hoy vamos a tratar las reacciones del cuerpo a los cambios de temperaturas externas extremas. Esto es muy importante, sobre todo porque está comenzando el verano y hoy vamos a tratar las alteraciones cuando la temperatura externa es muy elevada, cuando la temperatura externa es muy baja también. Pero vamos a comenzar por las temperaturas externas muy elevadas y son muy importantes en este momento porque estamos frente a una ola de calor que está aproximándose por el verano y entonces, bueno, pues debemos estar preparados para hacerle frente a esta ola de calor y no sufrir las consecuencias de la misma. Comenzaremos entonces por la hipertermia. Y cuidado, ya hablábamos de esto anteriormente, pero hablábamos a la inversa, no confundir hipertermia con hiperpirexia. Hiperpirexia es el aumento de la temperatura corporal y es un síntoma muy importante en el síndrome febril. Es el síntoma central del síndrome febril. Usted no puede hablar del síndrome febril sin aumento de la temperatura. Y este aumento de la temperatura es la hiperpirexia. Ahora vamos a hablar de la hipertermia. Y la hipertermia es un término totalmente diferente porque es un término que se refiere a un fenómeno que está dado porque el organismo, el cuerpo, produce más calor del que puede manejar o absorbe más calor del exterior, que es lo que más vamos a hablar hoy, de lo que puede disipar. Entonces los mecanismos de disipación se ven superados por la realidad y fallan. No podemos disipar el calor que estamos produciendo o el calor que hemos adquirido del medio externo. Y esto es lo que se conoce como hipertermia. Consecuencia del fallo de estos mecanismos de disipación, la temperatura corporal aumenta considerablemente de forma totalmente incontrolada y esto acarrea consecuencias muy graves para el organismo. Cuando la hipertermia alcanza temperatura de 40 grados centígrados superiores, o sea, nuestro organismo, producto de esta hipertermia, ha llegado a 40 grados de temperatura superiores, esta situación es grave y es capaz de causar la muerte. Y hablábamos de esto cuando hablábamos de los controles de la temperatura. Bueno, pues aquí es la realidad de esto, ¿no? Si nuestro organismo se ve enfrentado a temperaturas por encima de los 40 grados, hay riesgo de daño y riesgo de muerte. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes e importantes? En primer lugar, dolor de cabeza, cefalea, confusión mental y fatiga. Cuando la temperatura está muy alta nos duele la cabeza, estamos un poquito confusos, nos sentimos cansados y además de eso sudamos. Sudamos pero no resolvemos el problema. O sea, la sudoración no disipa el calor y lo que hacemos es perder líquido. Y esta sudoración excesiva que acompaña a la hipertermia ha hecho que se pierda tanto líquido que la persona se deshidrata, la piel está seca, llega un momento que ya no sudamos, la piel no está seca, está enrojecida y está caliente. Y entonces a veces decimos, lo hemos visto, tócame para que tú veas cómo tengo la piel del calor que hace. Esto es algo que, bueno, creo que nos ha ocurrido a muchos también, depende del calor a que hemos estado enfrentados, ¿no? Yo he estado hasta 50 grados de temperatura externa, violento, bastante duro. Bueno, pues vamos a ver qué puede ocurrir en caso de exposición a calor extremo. Cuando una persona realiza ejercicios excesivos en ambientes calientes y húmedos, pierde agua y sal por el cuerpo, suda, pero como la sudoración no se evapora porque el grado de humedad del exterior es muy alto, pues entonces lo que hace es perder sal y perder agua y no resuelve el problema de la temperatura. Si esa persona bebe agua, pero no repone el sodio perdido, sodio que perdió por el sudor, que no es una gran cantidad, pero siempre es una cantidad, entonces el sodio en sangre disminuye y aparece lo que se conoce como hiponatremia. Hipo es bajo, natrium, sodio. Ya hablaremos de esto en el próximo ciclo. Vamos a hablar de las alteraciones de sodio, potasio y agua. Pero bueno, vamos a mencionar esto aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de hiponatremia? En primer lugar, calambres musculares con espasmos dolorosos. Esos son los calambres que sentimos cuando hace mucho calor o sudamos mucho. Nos dan calambre. Es porque el sodio está bajo. Hiponatremia y son frecuentes, no son tan raros. Es un cuadro benigno. Un cuadro que se soluciona fácilmente. ¿Cómo? Tomando tabletas de cloruro de sodio o tomando soda o comiendo algo que tenga sal y entonces, bueno, pues pasan estos calambres que se llaman calambres por calor. Este cuadro clínico, temperaturas muy altas, sudoración excesiva, con ambiente muy húmedo, no se disipa el calor, se pierde agua, se pierde sodio, hiponatremia
y aparecen calambres musculares. Estoy repitiendo para que quede bien claro. Y estos calambres musculares, ¿cómo se resuelven? Con sodio. Sea tabletas de cloruro de sodio. Bueno, los que saben algo de la caña, conocen que los cortadores de caña históricamente tomaban cloruro de sodio. Eso lo obligaba a tomar mucha agua, pero era para evitar precisamente la hiponatremia y los calambres de calor que aparecían cuando esa persona estaba expuesta a temperaturas muy altas, ambientes húmedos y sobre todo cuando estaban con ropas que si bien conservaban el agua en el cuerpo, bueno, pues la persona podía entonces sentir un poco más de agotamiento. Hay algunas situaciones que pueden aparecer y que son más severas, pero también pueden resolverse. Vamos a pasar allá. Hablamos del calambre de calor, que está dado por la hiponatremia, repito. Tenemos a continuación un cuadro un poquito más severo que es el llamado síndrome por calor. Muchos lo hemos visto. Es un cuadro que aparece en personas sometidas a altas temperaturas que han sudado mucho, presentan vasodilatación como respuesta adaptativa al calor y es más frecuente en ancianos. Pero también lo hemos visto en personas jóvenes, sobre todo en muchedumbres. Cuando usted ve un grupo grande de personas, por ejemplo, eventos deportivos, etcétera, en tiempo de verano, con un calor excesivo, sobre todo si ha llovido un poquito o está un poquito húmedo la temperatura, pues a veces las personas con este calor van a tener una serie de síntomas. Y estos síntomas dependen de dos fenómenos. En primer lugar, de la deshidratación, o sea, la pérdida de agua y sal. En segundo lugar, de la vasodilatación que el cuerpo hace. Dilatamos los vasos sanguíneos, y hablamos de esto cuando hablábamos del control de la temperatura. ¿Para qué? Para disipar más calor. Y esto hace que disminuya la presión arterial. El corazón tiene que bombear la sangre con mayor fuerza, porque tiene que bombearlo a un recipiente, o sea, un recipiente, estoy hablando de los vasos sanguíneos, que ha aumentado su capacidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que disminuye un poquito la cantidad bombeada. El corazón pasa más trabajo para bombear la sangre. El gasto cardíaco, el llamado gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón puede bombear en un minuto, se reduce. Llega menos sangre al cerebro y la persona siente mareos, siente fatiga y pierde la conciencia. De forma momentánea se produce lo que nosotros conocemos como un desmayo. Y cuando examinamos a esa persona, la presión arterial está baja y el pulso débil. Y entonces lo primero que dice todo el mundo es, le bajó la presión. No, no le bajó la presión. Tuvo un síncope por calor, que es frecuente en este tiempo de calor excesivo, cuando estamos en muchedumbre, cuando se suda mucho y que es más frecuente en ancianos. Esto lo hemos visto muchas veces. Un cuadro, por lo general benigno. ¿Con qué se soluciona? Muy fácil. Reposo y colocar al paciente en un ambiente fresco. Colocamos al paciente en un lugar donde hay un poquito más de circulación de aire, donde está un poquito más fresco. Reposo con la cabeza horizontal. ¿Por qué? Porque así el corazón tiene que hacer menos esfuerzo para bombear sangre hasta el cerebro. Y entonces la persona se recupera con mayor facilidad. Un cuadro un poquito más severo es el llamado agotamiento por calor. Fíjense, hablamos de calambre de calor, que son por la hiponatremia. Hablamos del síncope por calor, que lleva a una pérdida de conciencia momentánea. Y ahora vamos a hablar del agotamiento por calor. Aparecen personas que están sometidas a ambientes muy calurosos y que este ambiente muy caluroso supera la capacidad del organismo para eliminar el mismo calor que produce. O sea, el organismo no consigue eliminar el calor que produce. Se instala bruscamente. La persona está bien y repentinamente dice, ay, qué cansado estoy, me siento débil, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, náuseas, puede vomitar también, tiene sed intensa, dame agua, tengo mucha sed, puede tener diarrea, tiene calambres musculares, porque una de las características de hiponatremia de la que ya hablamos, y la persona también tiene mareos, las cosas le dan vuelta. Estamos en un ambiente caluroso, voy a repetir esto, muy caluroso, el organismo no consigue eliminar el calor que produce y una persona que estaba hasta ese momento más o menos bien, de pronto dice, bueno, qué dolor de cabeza tengo, qué cansado estoy, ay, me siento mal, tengo fatiga, estoy muy débil, tengo ganas de vomitar, denme algo de tomar que tengo mucha sed. Tiene calambres musculares y dice, qué mareo, siéntenme que tengo mareo. Y si el paciente estaba haciendo ejercicios intensos en ambientes calurosos y húmedos, esto puede ser más rápido, instalarse más rápidamente y puede ser más severo también. Los síntomas pueden ser más severos. Muchas veces el paciente se le coloca en ambiente fresco, se le lleva por un lugar sombreado, siéntate aquí, baja la cabeza, estás más tranquilito, se le da una bebida fría, tómate esto para que te sientas mejor y entonces el paciente puede mejorar. Si mejoró, felicidades, pero si no mejora puede evolucionar hacia el golpe de calor. Y cuidado,
El golpe de calor ya son palabras mayores, es una complicación grave relacionada con las temperaturas muy elevadas en ambientes húmedos. Y recuerden, se aproxima el verano, se ha hablado de una ola de calor que está al llegar y esto pues puede crear estos problemas, sobre todo por una razón. Cuando la temperatura va aumentando más lentamente y la humedad va aumentando también lentamente, el organismo va regulando, va modificándose, va ajustándose, el termostato se mueve, el hipotálamo controla un poquito más y entonces, bueno, pues nos adaptamos con mayor facilidad a este aumento de temperatura. Cuando llega una ola de calor, así repentinamente, no estamos preparados para ella. Y como no estamos preparados para ella, el organismo responde mal. No ha hecho los ajustes necesarios. El hipotálamo, pues no se ha preparado para ello. No tenemos el termostato nuestro, el termostato biológico regulado y las complicaciones son más severas. Y aparece como complicación más severa el golpe de calor. Puede aparecer de repente. El golpe de calor, la persona puede estar bien y repentinamente tener un golpe de calor. Pero lo más frecuente es que comience con síntomas un poquito más ligeros y si no se trata, va empeorando, empeorando hasta que llega a formas graves. ¿Qué es el golpe de calor? Muy simple. El golpe de calor es un fracaso del sistema de termorregulación para controlar la temperatura corporal en ambientes con temperaturas muy elevadas. La temperatura externa se eleva demasiado, nuestro sistema de regulación de temperatura falla y entonces el mismo calor que genera el cuerpo, pues entonces no puede ser eliminado. La temperatura corporal, al no poder eliminar el calor, aumenta por encima de los 40 grados centígrados y como consecuencia se altera el funcionamiento de diferentes órganos. Y si el tratamiento que se necesita, el tratamiento adecuado, no se instala rápidamente, puede la persona evolucionar hacia el fallo múltiple de órganos y la muerte. O sea, le pueden fallar los diferentes órganos, riñón, cerebro, corazón, pulmones y morir. Y esto se ve. Uno de los problemas que hay, bueno, y voy a hacer una historia después, así que vamos a no adelantar. ¿Cuándo aparece? Aparece con mayor frecuencia al inicio de la ola de calor. O sea, lo que tenemos arriba nuestro tablón de una ola de calor, eso al inicio de la ola de calor es cuando es más frecuente. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, el termostato hipotalámico no se ha adaptado, no ha establecido los mecanismos de regulación, no está preparado para lo que viene. Llega de pronto, la temperatura asciende con rapidez, la temperatura externa supera los 40 grados centígrados, la humedad relativa es superior a un 60%, nuestro organismo retiene calor y también supera los 40 grados centígrados, con la diferencia que en el ambiente se puede después recuperar y en nuestro organismo puede causar daños permanentes. Se presenta de dos formas. El llamado golpe de calor por esfuerzo, que es de forma activa, más frecuente en jóvenes que no están aclimatados a las temperaturas elevadas y que hacen ejercicios intensos en días de calor excesivo. Cuando hay un día de calor excesivo, sobre todo con humedad, no es bueno hacer ejercicios intensos, a no ser que se haga en un gimnasio con temperatura climatizada. Es otra cosa. También en una piscina, si el calor no es excesivo, se puede hacer también. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Al aparecer cualquier síntoma, aguanten, no sigan. ¿Por qué? Porque puede ser que nos estemos enfrentando al inicio de un golpe de calor. Tuve un amigo que falleció en 1979 por esta causa. Incluso un amigo que, según me contaron, yo no estaba presente, fue al hospital, era médico, llegó al hospital corriendo, porque además cuando se sintió mal, en vez de parar, lo que hizo fue correr hacia el hospital. Él estaba haciendo ejercicios intensos. Llegó al hospital, nadie pensó en el golpe de calor, incluso se demoró el tratamiento que necesitaba y bueno, desgraciadamente falleció. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque también hay que pensar en una ola de calor, temperaturas elevadas, personas que están haciendo ejercicio joven, pues tenemos que pensar en un golpe de calor por esfuerzo, que es una de las dos modalidades. ¿Cuál es la otra modalidad? La llamada golpe de calor clásico. Pero el golpe de calor clásico aparece en ancianos que tienen alteración de los mecanismos de regulación de temperatura. También en personas con trastornos neurológicos porque no pueden regular bien la temperatura corporal, su hipotálamo está un poquito desfasado y entonces no puede realmente enfrentar este aumento de la temperatura externa que no permite la disipación de calor por el cuerpo. Estas personas, ancianos y los pacientes con lesiones neurológicas, están sometidos a un ambiente caluroso, los mecanismos fracasan que estaban malos y aparece el golpe de calor clásico. Repito, dos formas del golpe de calor por esfuerzo, que es sobre todo jóvenes deportistas haciendo ejercicios intensos
en ambientes calurosos y húmedos, y el golpe de calor clásico que se ve más en ancianos y se ve también en personas que tienen dificultades neurológicas, trastornos neurológicos. Aunque el golpe de calor pueda aparecer bruscamente, los síntomas aparecen por lo general de forma gradual. La persona se queja de náusea, se desea vomitar, tiene vómito, tiene sensación de debilidad, tiene una cierta disminución de la conciencia, no está en coma aún, pero se siente un poco desconectado del medio, se pierde un poco y además de eso la temperatura aumenta. Esto es clásico, aumento de la temperatura corporal, tienen fiebre. Y entonces empezamos a pensar en cualquier otra cosa y no nos damos cuenta que estamos frente a un golpe de calor. Estas son las primeras 24 horas después de la exposición a temperaturas elevadas y sigue empeorando. ¿Qué pensamos? Esta persona tiene una infección. ¿Una infección dónde? Bueno, como tiene trastornos neurológicos, ganas de vomitar, primero que pensamos, una infección maligna, una infección cerebral. No, no es eso. Es un golpe de calor. Piensen siempre en el golpe de calor en estos casos. Un dato muy importante cuando aparece, que no siempre aparece, es la anhidrosis. An sin hidro, agua, falta de sudoración. Un signo que puede aparecer y tiene cierta importancia para el diagnóstico. Una persona con temperatura elevada, que estuvo expuesta a un ambiente caluroso, que tiene trastorno de conciencia, que se queja de náusea, que tiene dolor de cabeza y que no suda, tengan en cuenta esto, golpe de calor. El diagnóstico, mientras más rápido se haga, mejor para la persona. ¿Por qué? Porque las temperaturas tan elevadas pueden causar un daño, incluso la muerte, pero pueden causar un daño permanente, aun cuando no causen la muerte. Ahora, después de estos primeros síntomas, aparecen otros síntomas que son aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, el pulso se acelera, aumento de amplitud y frecuencia de respiración. La persona respira más rápidamente y de una forma más amplia. Y eso a veces dice, bueno, pues no tendrá algo respiratorio, estará haciendo una neumonía, una bronconeumonía, fiebre, dificultad para respirar. No tiene dificultad, lo que tiene es aumento de la frecuencia y de la amplitud de la respiración. Está respirando, pero ¿por qué aumenta la frecuencia y amplitud? Para disipar calor. Ya hablamos del mecanismo de disipación de calor por la respiración, perspiración insensible respiratoria, hablamos de él cuando hablábamos de los mecanismos de regulación. Si esto no se controla, aparece una disminución marcada de la presión arterial con shock, el shock. La presión arterial cae mucho, la circulación periférica disminuye, aparece un problema, el shock en este caso es hipovolémico, o sea, falta de líquido por deshidratación, y al mismo tiempo los riñones pueden fallar. Insuficiencia renal, ya estamos en una situación grave, ¿eh? Fallo renal, insuficiencia renal, shock, que es la insuficiencia circulatoria, y el paciente empeorando cada vez más. ¿Por qué se causa la insuficiencia renal? Bueno, pues varios fenómenos. En primer lugar, la disminución de la presión arterial, el riñón de shock, que es como se llama, la deshidratación, falta de líquido para que el riñón pueda trabajar, y un dato muy importante de cuando aparece muy grave, que se llama rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis. ¿Han oído ese nombre? Rhabdo, estriado, mio, músculo, lisis, destrucción del músculo estriado o lesión del músculo estriado, podemos traducirlo así. Es la lesión de las células musculares, del músculo estriado, es decir, el músculo de los brazos, de las piernas, el músculo con el que nos movemos, con el que hacemos todos estos movimientos, por diferentes causas. Y en este caso, la rhabdomiolisis está debida a altas temperaturas. La temperatura del cuerpo es tan alta que las células musculares se rompen. Y se rompen y liberan una proteína que tienen dentro que se llama mioglobina. Es una globulina, proteína globular, que tiene un núcleo muy parecido al núcleo, bueno, muy parecido, yo diría casi exactamente igual, o exactamente igual al anillo que presenta la hemoglobina. Rhabdomioglobina es muy similar a la hemoglobina y tiene una función en el músculo, mantener una reserva de oxígeno para ese músculo. Bueno, pues esta mioglobina se rompe. ¿Cómo se rompe? Pues entonces está degenerada, se rompe la célula, la mioglobina sale, se destruye también cuando está circulando y se elimina por la orina. Entonces aparecen orinas rojizas. Ya no es la orina oscura de la deshidratación que pudiera tener el paciente, es una orina con un color más rojo, rojiza. Y nos puede llevar a confusión porque muchas veces dice, está orinando sangre. Ya una vez yo tuve esta experiencia con un paciente que no era por un golpe de calor, era por otra situación, que tenía una rhabdomiolisis y me dijeron, está orinando sangre. Yo fui, miré y dije, tiene un color que parece sangre. Mandé a hacer un análisis al laboratorio y me dicen, no hay glóbulos rojos. ¿Y esto qué? Pues entonces, ¿qué se hace? Se toma un poquito de agua oxigenada,
un poquito de orina, se mezclan y entonces si es o bien hemoglobina o bien mioglobina, se forma un precipitado en el fondo. Y entonces ustedes miran, la hemoglobina se produce por destrucción del glóbulo rojo, no hay anemia, entonces no están destruyendo el glóbulo rojo. ¿Qué está destruyéndose? Músculo. Y el paciente se queja de dolores musculares, que son más o menos intensos y de orina rojiza. Si no estamos preparados para ello, pues entonces confundimos. Está orinando sangre, está orinando hemoglobina, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto no sé cómo enfrentarme a esto, no sé qué es lo que tiene. Es una rhabdomiolisis. Dolores musculares intensos, después de exposición marcada a calor, con todos los síntomas que hablábamos anteriormente, orinas rojizas, no solo oscuras, sino rojizas, precipitado en la orina cuando le añadimos un poquito de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada y ausencia de hematíes en un análisis de orina en el laboratorio, piensen en una rhabdomiolisis. El otro caso que le dije, ese caso que le dije que yo lo vi, que incluso me sorprendió, los médicos que trabajaban conmigo no sabían lo que era una rhabdomiolisis, fue por un envenenamiento. Historia larga, pero bueno, no voy a hacerla aquí también, porque ya tengo otra historia para hacer dentro de un ratico. Y de hecho, siempre es importante diferenciar la hemoglobinuria de la mioglobinuria. Hemoglobina, uria, orina. Mioglobina, uria, orina. Y el cuadro clínico, la historia, son muy importantes. Y sobre todo la ausencia de anemia, en caso de que sea una mioglobinuria, y la presencia de una anemia hemolítica con liberación de bilirrubina y todo en caso de que se trate de una hemoglobinuria. Bueno, mis amigos, no hemos llegado al final, no es eso, es que el tema se está extendiendo demasiado y a mí no me gusta tampoco estar tanto rato hablando del mismo tema, por tanto, vamos a continuar la segunda parte en los próximos días, Así que hasta entonces, chao.